Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y esta vez pues nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bien, entonces veamos qué significan, jóvenes, los ángulos en posición normal. Vamos a colocar ahí una definición y veamos. Bueno, un ángulo θ va a estar en posición normal, o también conocido como posición estándar o canónica. Muchachos, si por ahí te dicen ángulos en posición normal, son ángulos en posición estándar o en posición canónica. Si su vértice está en el origen de un sistema coordenado rectangular, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas y su lado final se ubica en cualquier región del plano cartesiano. Bien, me explico con una imagen. Entonces acá tenemos lo siguiente, jóvenes. Ustedes ya conocen el plano cartesiano. Tenemos acá el eje X, eje de las abscisas, y tenemos el eje Y, la vertical, que viene a ser el eje de las ordenadas. Por lo tanto, yo tengo acá un ángulo θ. Este ángulo θ, veamos si está en posición normal, ¿no? Me dice qué cosa, que su vértice está en el origen de un sistema coordenado, es decir, en un plano cartesiano. Por lo tanto, mira, ve, su vértice de ese ángulo coincide con el sistema cartesiano, con el origen de coordenadas. Estamos bien. Ahora, ¿qué más dice? Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Es decir, su lado inicial, que está ahí señalando con una flechita, ¿no? Viene a ser esto que está acá. Por lo tanto, como este de acá es el semieje X positivo, por consiguiente vamos a decir que en realidad este ángulo sí está en posición normal. Tiene que tener dos condiciones: que el vértice coincida con el sistema cartesiano y su lado inicial coincida pues con el semieje X positivo. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal, ¿no? Su lado final puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso, por favor. Bien, veamos entonces ahora lo que son algunos ejemplos si están los ángulos en posición normal o no. Veamos entonces, a ver, acá tenemos un plano cartesiano. Vamos a ubicar un ángulo de la siguiente manera, ¿no? El ángulo alfa. Este ángulo alfa podemos notar nosotros que está en sentido antihorario, ¿no? Y como está en sentido antihorario, recuerda que los ángulos en sentido antihorario son positivos. Además, yo puedo observar que este de acá es el primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Entonces alfa está en el tercer cuadrante y es positivo. Ahora, ¿es un ángulo en posición normal o no? A ver, inició en el semieje X positivo y su vértice coincide con el plano cartesiano. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Sí es un ángulo en posición normal. Hagamos otros ejemplos acá. Tenemos lo siguiente. Vamos a ubicar este ángulo que está acá. A ver, ahí está, ¿no? Tenemos el ángulo Φ. El ángulo Φ, veamos, su lado inicial empezó en el semieje X positivo y su vértice es del plano cartesiano coincide. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Entonces, Φ sí es un ángulo en posición normal. Además, se encuentra en el segundo cuadrante y como está en sentido horario, en este caso horario, entonces sería pues Φ negativo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos acá otro ángulo. Mira, ahí está. Este ángulo empezó en el semieje X positivo y su vértice coincide con el sistema cartesiano. Por lo tanto, beta también es un ángulo en posición normal. Pero veamos en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Alguien me dirá, profesor, está en el tercero, está en el cuarto. No, coincide con el semieje Y negativo. Por lo tanto, no le pertenece ni al cuarto ni al tercero. Cuando no le pertenece a ningún cuadrante y le pertenece a uno de los semiejes, entonces decimos que ese ángulo es un ángulo cuadrantal. Por lo tanto, beta sí es un ángulo en posición normal y además es un ángulo cuadrantal. A ver, ahí está, beta es positiva porque está en sentido antihorario. Tenemos acá otro ángulo, vamos a tener otro ejemplo, un ángulo θ. Veamos entonces, su lado inicial empezó en esta línea, en este segmento. Como no coincide con el semieje X positivo, por lo tanto digo que θ no es un ángulo en posición normal, ¿ya? Entonces colocamos ahí θ no está en posición normal, ¿no? Con sus siglas P.N, que significa posición normal, ¿no? No está en posición normal. Muy bien, entonces hemos notado que alfa, Φ y beta están en posición normal y θ no está en posición normal. Además, hay que tener en cuenta que cosa, cuando un ángulo θ está en posición normal, el lado final puede estar en uno de los cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá varios, ¿no? En el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante.
En el caso de que no sea así, que se encuentre pues en los semiejes, entonces vamos a decir que es un ángulo cuadrantal. Bien, tenemos ahora, jóvenes, ¿qué significa radio vector? Ya, el radio vector simplemente, jóvenes, yo tengo un punto en un plano cartesiano, un punto cualquiera, y de este punto yo voy a trazar un segmento hacia el origen de coordenadas. Ese segmento, la distancia de ese segmento se le llama radio vector. Ya, es decir, a este punto le coloco las coordenadas A, B y voy a trazar ese segmento hasta el origen de coordenadas. A esa distancia, jóvenes, lo vamos a llamar radio vector y lo voy a colocar en este caso el símbolo R, la letra R, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se calcula el radio vector? Bueno, ahí tenemos ahí. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera, vas a decir pues la raíz cuadrada de ¿quién? De la primera componente, que viene a ser la abscisa, lo elevas al cuadrado y luego sumas la segunda componente, que viene a ser b, lo elevas al cuadrado. Por lo tanto, ahí está la fórmula para calcular el radio vector. Veamos entonces un ejemplo. Mira, acá tenemos calcular el radio vector del punto menos 3,4. Entonces, de la siguiente manera, digo, el radio es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. Me dice, ¿raíz cuadrada de quién? De la primera componente, en este caso de la abscisa, que viene a ser menos 3, lo elevas al cuadrado. Acá está, ¿no? Al cuadrado, en este caso menos 3 al cuadrado, más. Ahora el b lo elevas al cuadrado, en este caso el b viene a ser ¿quién? Es 4, sería b elevado al 4, es 4 al cuadrado. Radio sería igual a ¿quién? A la raíz a valor de 5. ¿Por qué? Porque menos 3 al cuadrado sería 9 y 9 más 16 sería 25 y la raíz cuadrada de 25 sale 5, ¿no? Por lo tanto la respuesta para este ejemplo sería 5. Bien, ahora veamos pues definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Es decir, nosotros ya conocemos las razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero para ángulos agudos, ¿no? Para un triángulo rectángulo. Ahora vamos a conocer las definiciones para cualquier ángulo, ¿no? Para cualquier ángulo, ya sea positivo o ya sea negativo. Por lo tanto, un ángulo θ va a estar en posición normal y P va a ser un punto cualquiera que pertenece a su lado final. Por lo tanto, vamos a definir, ¿no? Es decir, tengo yo plano cartesiano, tenemos un punto de coordenadas A, B, voy a el A, ten en cuenta que este A es ¿qué cosa? Es la abscisa del punto P, y el B, pues, ¿qué cosa va a ser? El B va a ser, pues, la ordenada del punto P, ¿no? Si yo te pregunto por la abscisa, es la primera componente, ¿no? La ordenada es la segunda componente. Entonces voy a trazar el segmento. ¿Cómo se llamaba eso? A ver, acuérdate cómo se llamaba. Era el radio vector, ¿sí? Y el radio vector, pues ahí está, se le puede calcular, pues simplemente aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, ahora este ángulo θ que hemos colocado está en posición normal. Veamos, ¿no? Tengo el vértice que coincide con el sistema cartesiano y su lado inicial empezó en el semieje X positivo. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Entonces, para yo poder calcular las razones trigonométricas, tiene que cumplirse con estas condiciones, ¿no? Entonces digo, el seno se va a definir pues como sigue, ¿no? Vas a decir pues la ordenada sobre el radio vector. Ordenada sobre radio vector, es decir, B entre R, ¿no? Recuerda que el seno de θ para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora este cateto opuesto va a ser ordenada y la hipotenusa va a ser ¿qué cosa? El radio vector, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, para el coseno se va a definir como sigue: la abscisa sobre, en este caso, el radio vector. La abscisa sobre el radio vector, ¿no? Entonces la abscisa es el A y el radio vector pues es el R, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí están las dos razones trigonométricas, seno y coseno, ¿no? Son las razones que vamos a ver el día de hoy. Después vamos a ver la tangente, cotangente y luego la secante y cosecante. Por ahora necesitamos saber el seno y el coseno. Veamos entonces de forma rápida un ejemplo muy aplicativo. A ver, lo voy a hacer acá encima nomás. Vamos a suponer que la, como está en el lado negativo, pues que sea menos 3, ¿ya? Ahí está. Y B que valga 4. Entonces estamos asumiendo de que B vale 4 y de que el A vale menos 3. Entonces, ¿cómo se calcula el radio vector? Acá está, ¿no? El radio vector se calcularía de la siguiente manera, ¿no? La raíz cuadrada del A. ¿El A cuánto vale? Menos 3. Sería menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Más B, pero B vale ¿cuánto? 4, ¿no?
Eso es para el ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, desarrollando, me quedó 4 al cuadrado 16, menos 3 al cuadrado es 9, 9 más 16 es 25, y la raíz cuadrada de 25, eso vale 5. Entonces, conclusión, el radio vale 5. Entonces simplemente reemplazamos acá. Si me piden el seno es la ordenada sobre el radio vector. ¿Quién es la ordenada? 4. ¿Y quién es el radio vector? En este caso el radio vector vale 5, ¿no? Y acá si me piden el coseno es abscisa sobre el radio vector. La abscisa vale menos 3 y el radio vector vale 5. Entonces ese sería tu resultado para este ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que acá las razones trigonométricas ya pueden ser negativos, debido a que en este caso la abscisa y la ordenada pueden ser números negativos. Bien chicos, entonces de forma inmediata veamos ahora sí pues su práctica dirigida. Primera pregunta, dice calcular el radio vector del punto 3,4. Muy bien, entonces de forma inmediata digo lo siguiente, no resolución. Para calcular el radio vector simplemente habíamos dicho que era la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que viene a ser 3 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más 4 al cuadrado. Radio vector es igual a ¿quién? 3 al cuadrado viene 9, ¿no? Y 4 al cuadrado viene a ser pues ¿cuánto? 16. 9 más 16 sería 25, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25, eso sería pues ¿cuánto? Eso sería resultado 5, ¿no? Respuesta para la primera pregunta. Bien, veamos entonces de forma inmediata la segunda pregunta de tu práctica dirigida. Dice calcula el radio vector de los puntos 2,1 y el punto 1,3. Bueno, entonces acá va a haber qué cosa, va a haber dos radios, ¿no? Un radio para él y otro radio para él. Entonces vamos a hacerlo de diferente manera, ¿no? Para el primero vamos a hacer que sea el radio minúscula. Entonces digo radio minúscula, para el primer caso sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Ya está. Entonces 2 al cuadrado viene a ser 4, 1 al cuadrado viene a ser 1, 1 más 4 sería 5. Entonces el radio sería raíz cuadrada de 5. Respuesta para el primer punto, ¿no? Para el primer punto. Ahora vamos para el segundo punto. Para no confundirme con este mismo radio, voy a colocar otro radio mayúscula. Te digo radio es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Ahora la primera componente viene a ser 1 al cuadrado, más la segunda que viene a ser 3, sería más 3 al cuadrado. Bueno, radio vector sería pues la raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿Ah? 1 al cuadrado vale 1 y 3 al cuadrado vale 9. 9 más 1 sería 10. Entonces la respuesta sería raíz cuadrada de 10. Esta es la respuesta para la pregunta número 2. Bien, muchachos, veamos entonces de forma inmediata la pregunta número 3. Calcular el radio vector del punto menos 5,2. Muy bien, de la misma forma, si te das cuenta todos los problemas por ahora, solamente me pide radio vector, ¿no? Entonces, radio vector, digo la raíz cuadrada de la primera componente. La primera componente es menos 5, sería menos 5 al cuadrado más la segunda componente que viene a ser 12, 12 al cuadrado. Radio vector, entonces acá me quedo menos 5 al cuadrado. Ten en cuenta que todo número negativo entre paréntesis elevado al cuadrado transforma en positivo. Entonces sería 5 por 5 sería 25, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? 25. Y que acá 12 al cuadrado sería ¿cuánto? 144, ¿no? 25 más 144, eso vale 169. Entonces vamos a colocar acá, ¿no? La raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169, eso muchachos, ese es 13, ¿no? 13 por 13 es 169. Respuesta para la pregunta número 3. Bien, veamos el problema número 4, a ver qué nos indica. Dice calcula el radio vector del punto menos 24,7. De la misma forma, ¿no? Radio vector es igual a la raíz cuadrada. La primera componente vale menos 24, sería al cuadrado. Más la segunda vale 7, sería 7 al cuadrado. Bueno, menos 24 al cuadrado, jóvenes, eso vale 576, ¿no? Multiplica dos veces el 24, menos que menos sería más, ¿no? Más 7 al cuadrado, 7 al cuadrado vale 49, ¿no? Entonces 49 más 576, eso vale ¿cuánto? 625, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá la raíz cuadrada de 125, y la raíz cuadrada de 125, eso vale 25, ¿no? Respuesta para la pregunta número 4. Bien chicos, veamos entonces el problema número 5, a ver qué nos indica. Dice lo siguiente, en la figura calcular el valor de x. Muy bien. Nosotros podemos notar que en el gráfico el 15, ¿qué cosa viene a ser? El 15 viene a ser el radio vector, ¿no? Entonces ya nos dieron de dato el radio vector. Recuerda que este 12 viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el A, ¿no? Y en realidad pues es la abscisa. Y este X, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el B, o sea, es la ordenada, ¿no? La segunda componente. Muy bien. Entonces de forma inmediata calculemos pues el valor de X, porque recuerda que eso es lo que me están pidiendo. Entonces digo, radio vector, en vez de colocar R, voy a colocar 15. Es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la primera componente, que viene a ser 12 elevado al cuadrado, más la segunda, que viene a ser X al cuadrado.
Bueno, para poder eliminar esta raíz, porque me está estorbando, en realidad lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado a ambos lugares para que se elimine esta raíz. Entonces lo elevo al cuadrado a este 15 y también elevo al cuadrado a la otra expresión. Ahí está. Bueno, 15 al cuadrado es eso, 225, y la raíz se va, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedó? Me quedó 12 al cuadrado, que es 144, y acá me quedó x al cuadrado. Ahí está, muy bien. Este 144 pasa a restar, entonces me quedaría pues 81 igual a ¿quién? A x al cuadrado. Este 2 pasa como raíz. Entonces, pero al pasar como raíz va a tener dos valores. ¿Por qué? Porque el x es una ecuación cuadrática. Entonces x sería pues más o menos la raíz cuadrada de 81. Pero veamos, x ¿dónde se encuentra? X se encuentra en el primer cuadrante y el valor de x es positivo. Entonces tomamos solamente el positivo. La raíz cuadrada de 81 es 9. Entonces x ¿cuánto valdría? X valdría solamente 9. Respuesta para la pregunta número 6. Bien chicos, veamos el problema número 6, a ver qué nos indica. Dice lo siguiente: calcular el seno de phi. Muy bien, entonces me dan el siguiente gráfico, por lo tanto de forma inmediata, ¿no? El radio vector no lo tenemos, y recuerda que el seno necesitamos el radio vector. Recuerda que el seno, ¿qué cosa era? La seno era la ordenada sobre el radio vector. ¿Y quién es la ordenada? En este caso, el 24, ¿no? El radio vector es lo que yo necesito, entonces. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con ayuda, pues, de este valor 7 que me están dando. Entonces digo, radio vector R es igual a ¿quién? A 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Bueno, acá me quedó 7 al cuadrado 49 y 24 al cuadrado es 24 por 24 y eso es 576. 576 más los 49 que tienes acá sería 625, ¿no? Entonces me quedó raíz cuadrada de 625 y la raíz cuadrada de 625, eso es pues 25, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo el valor de R, simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? Digo, me están pidiendo el seno de phi. Y el seno de phi viene a ser la ordenada sobre el radio vector. La ordenada vale 24 y el radio vector que hemos hallado vale 25. Respuesta para la pregunta número 6. Bien muchachos, y acabamos entonces con el último problemita, la número 7, calcular el coseno de alfa. Bueno, entonces de la misma manera, ahí está el alfa. Y para yo poder calcular el coseno, ¿qué necesitamos? Necesitamos la abscisa. Y la abscisa ya tenemos, que viene a ser pues en este caso el menos 3. El radio vector necesitamos, entonces hay que calcularlo. Digo, radio vector es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la primera componente, que viene a ser menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Más la segunda componente, que viene a ser pues 4 al cuadrado, ya está. Entonces me quedo, menos 3 al cuadrado viene a ser 9 y 4 al cuadrado viene a ser 16. 9 más 16 sería 25, la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25, muchachos, vale 5. Ahora, a mí me está pidiendo el coseno, y el coseno yo sé que es pues la abscisa sobre el radio vector. Entonces me está pidiendo el coseno. ¿Quién es la abscisa? La abscisa viene a ser menos 3. ¿Quién es el radio vector? Viene a ser 5. Entonces la respuesta sería menos 3 quintos. Bien muchachos, hemos terminado hasta ahí, espero que se haya entendido. Ahora te toca platicar a ti y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.